Hola, mi nombre es Francisco Gabriel Zamora Rotonda. Yo les voy a hablar de las acciones como título de valor en que se divide el capital social. En este tema vamos a ver cuáles son los tipos de acciones, los aumentos y disminuciones del capital social. También entender cuáles son las diferencias y para entender, primero que nada, hay que saber diferenciar entre dos palabras muy importantes, que es el patrimonio y el capital social. ¿Qué son las acciones? Las acciones son toda parte en que se divide el capital social de una empresa. Cada accionista tiene un cierto tipo de acciones. Cada inversor posee un número determinado de acciones. El patrimonio, como entendemos, es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de la sociedad. También conlleva los pasivos, los activos, que son determinados en determinado momento de la sociedad en cuestión. Y el capital es una cifra aritmética que expresa en dinero la suma de las aportaciones de los socios. Y eso se refleja en los estados financieros y en el acta constitutiva de la sociedad. El patrimonio engloba directamente al capital social. ¿Por qué? Porque el capital social puede cambiar de 500,000 a 100,000 y el patrimonio puede seguir siendo el mismo. Entonces, el patrimonio engloba el capital social. Es importante que recordemos eso más adelante. Después de entender qué es la diferencia entre el patrimonio y el capital social, veremos cuáles son los tipos de acciones. Unas de estas son las de numerario, que son aquellas que se pagan en su totalidad con dinero, nada más aparte. Y tenemos las que son en especie. Estas son aquellas que se pagan en todo o parte con bienes indistinto al número y deben de ser liberadas. Las acciones las puedo pagar con tractores, con carros, con empresas, con compañías. ¿Por qué? Porque todo bien no inalienable puede entrar como parte del accionista. Recordemos cuáles son los bienes inalienables. En las de especies nos menciona en nuestro artículo 141 de nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles que cualquiera que yo entre como acción de especie va a estar 2 años en la tesorería de la sociedad. Después de 2 años se le hace un avalúo a la acción y si se devaluó más del 25%, no sé, si yo meto por ejemplo un tractor y el tractor de 100,000 bajó a 75,000, a 74,000, a 72,000, yo como accionista es mi obligación pagar la diferencia. Pero si el tractor se devaluó no un 25, sino un 23 o un 24, ya es pérdida directa al patrimonio de la compañía, porque recordemos que el patrimonio son todos los bienes determinados en un momento determinado de la sociedad. Entonces, cada 2 años se le debe hacer una avalúo a este tipo de acciones. Después vemos cuáles son las acciones liberadas y pagadas. Las liberadas son todas aquellas que han sido pagadas en su totalidad, ya son logrados ser exhibidas, y las pagadoras son las que se han pagado parcialmente de un 20% de dividendo. Aquí el accionista pues se le queda a deber a la sociedad prácticamente. En las acciones se especifica qué tipo es, si es liberada o pagadora. Las pagadoras obviamente especifican cuál es el tiempo máximo que me dio la sociedad para poder pagarla y en qué tipo también. Después vemos cuáles son los tipos de aumento. Ya vimos cuáles son los tipos de acciones, sus características. Ahora los tipos de aumento. El aumento del capital social obedece fundamentalmente a 2 términos. Lo de incrementar los recursos económicos de la sociedad para realizar un correcto funcionamiento de y la de mejorar su estructura financiera. Aquí 2 partes importantes es que ya están divididos. Es que una dice incrementar los recursos económicos. Ese es un aumento real. ¿Por qué? Porque el aumento real lo que busca es que la sociedad aumente su patrimonio. Entonces, la de mejorar su estructura financiera es un aumento nominal, porque al mejorar su estructura financiera puede ser el capital, puede ser los bienes, puede ser cualquier otra que no esté dentro del patrimonio. Son palabras claves que nos indican cuál es cuál. Después vemos cuáles son los aumentos reales. Los aumentos reales del capital social implican un incremento del patrimonio. Puede ser la admisión de nuevos socios o que un socio aporte más, ¿no? No creo que sea muy difícil entender este tipo de términos. Y luego vemos los aumentos nominales. Los aumentos nominales son meramente contables porque son sumas aritméticas. Solo elevan la cifra del capital de la sociedad. Estas se dividen en capitalización de reservas, que puede ser o la capitalización de unidades. Aquí hay que poner atención a la capitalización de unidades porque son arrojadas en el balance aprobado por una asamblea extraordinaria.
hay que tener en cuenta que todo aumento o disminución del capital social se debe hacer a través de una asamblea extraordinaria. ¿Por qué? Porque se cambia en su acta constitutiva de la sociedad, por lo tanto, consta de formalidad. Aquí un ejemplo más claro que ya hemos visto es esta pequeña tabla, donde muestra que el capital social es de 100,000, reservas de 100,000 y utilidades de 300,000. Nuestro total es nuestro capital, que sigue siendo 500,000. Aquí el capital social ya cambia, es 400,000. Recuerden que el aumento nominal lo que busca es mejorar la estructura financiera de la sociedad. Entonces, un capital social de 400,000 denota más que un capital social de 100,000. Además que aquí las utilidades entran al capital social, es una suma. Nuestro total sigue siendo de 500,000 en el patrimonio. Entonces, como lo mencionamos, el capital puede variar y el patrimonio no se verá afectado en algunos ciertos casos. Después vemos los tipos de disminuciones. También existen disminuciones reales y nominales. Las disminuciones reales del patrimonio social se dan en los siguientes supuestos, como por ejemplo, reembolsar a los accionistas en una parcialidad o el reembolso total en caso de retiro. Obviamente, si yo le estoy dando al accionista esta parte de los bienes o las acciones que él proporcionó, está perdiendo mi patrimonio, está perdiendo parte de la sociedad. El reembolso total en caso de retiro también. Y también vemos la disminución contable o nominal. Aquí la sociedad entrega nada a los accionistas o si no se elimina o reduce las pérdidas. Un ejemplo de esto es cuando tenemos dos alcancías y en cada una tenemos diferentes sumas de dinero. Entonces podemos cambiar de una a 100,000, a la otra cambiamos a 100,000, le ponemos 200,000 a una, sacándola de la otra. Eso sería una disminución nominal o contable. ¿Por qué contable? Cifra aritmética. Y otro caso sería que a la alcancía yo le metiera 200,000, 100,000, 200,000 otra vez, pero ya no lo estoy poniendo de un lugar a otro, sino yo lo estoy ingresando directamente. Aquí la liberación concedida de los accionistas por parte de sus aportaciones nos especifica, por ejemplo, que tengamos un capital social de 100,000, de 1,000,000 y una cuenta de pérdida de 600,000, nuestro patrimonio sería de 400,000. Pero si en la Asamblea General especifican que todo se vaya a los tipos de acciones, pues en la parte nominal especificaría que prácticamente el capital social es lo que está perdiendo. Entonces el patrimonio, 1,000,000 menos 600,000, sigue siendo 400,000. Nuestro patrimonio no se afecta en cualquiera de estos cambios. Y bueno, como conclusión final, tenemos en cuenta cuáles son los tipos de acciones que vienen siendo las de numerario, que es todo el bien efectivo que nosotros tenemos, todo pagado con dinero. Y las de acción también son las acciones en especie. El ejemplo de tractor, recordemos que en nuestro artículo 141 de la Ley General de Sociedades Mercantiles especifica que cada 2 años en tesorería se tiene que hacer un avalúo a los bienes. Mayor al 25, yo como accionista es mi obligación y deber pagar la diferencia de la acción, y menor al 25 la sociedad como tal viene perdiendo parte del patrimonio. Este tipo de acción es la que afecta directamente al patrimonio de la sociedad, porque si el bien se le evalúa más del 25%, yo como accionista no tengo ninguna obligación de pagar esta diferencia. También existe el aumento por evalúo o revaluación de los bienes. Por lógica, si nosotros tenemos una disminución de bienes que se devaluó, pues una revaluación de los bienes que aumente, no sé, por ejemplo, las acciones de cierta compañía. Mencionamos que cualquier tipo de bienes no inalienables pueden entrar como parte del accionista. Entonces, si yo meto una compañía y esta compañía en 2 años ya creció sus ganancias, pues obviamente es un aumento del capital hacia la empresa. El aumento del capital social, como lo vimos, real o nominal. Las diferencias de los reales es que buscan que la compañía tenga un patrimonio mayor, que su estructura financiera sea diferente. Y en el aumento del capital social por nominal, lo único que busca es la mejoría de la estructura financiera. ¿Cómo se hace esto? Por medio del cambio del capital, la unión de utilidades y la disminución del capital social. Ya vimos también real o nominal.
real cuando yo como sociedad le regreso al accionista parte de sus bienes, pierdo como patrimonio, y la disminución nominal, que es que yo voy cambiando de alcancía a alcancía, ¿no? No sé, en un puerquito tengo 100,000 y en el otro me faltan unos 100,000, entonces le quito al puerquito de este, en lugar de quitarlo todo y se lo regreso al accionista, lo voy cambiando de casillas. Como conclusiones finales, podemos entender cuáles son los tipos de acciones, cuáles son sus funciones, sus características. El artículo 141 de la Ley General de Sociedades Mercantiles es lo que nos especifica. Y todo esto lo vemos en nuestros libros de Manuel Bejarano. Sería todo por mi parte.